La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Un mismo contenido matemático puede resolver una gama de situaciones que, por estar ubicadas en contextos diferentes, adquieren significados distintos. Por ello, los significados que los niños puedan darles a los contenidos matemáticos se derivan en gran medida del tipo de situaciones que resuelvan con ellos. Para hablarnos de este tema, está con nosotros la maestra en Ciencias Olimpia Figueras, quien trabaja en el CINVESTAF, en el Departamento de Matemática Educativa. Gracias por acompañarnos, maestra. ¿Cuáles han sido las tendencias en la enseñanza de la matemática en la escuela primaria? Aquí vamos a hablar de, dos tendencias diferentes en la enseñanza de la matemática. Una en la que se ha puesto énfasis en, primero, digámoslo así, la teoría y después la aplicación de la teoría. La propuesta actual en este sentido se diferencia de esta forma, de abordar la enseñanza de la matemática, en que se intenta que no haya esta fase diferencial entre una cosa y la otra, sino que se vayan entremezclando en el momento de darle, plantearle situaciones problemáticas amplias a los niños, se vayan interrelacionando las dos cosas. Muchas veces se planteaba que, los niños tienen que primero saber la teoría para después usar lo que saben, lo que aprendieron de la teoría en problemas de aplicación. Se ha visto que muchas veces esta teoría que se les enseña a los niños está desligada de las situaciones que se les van a presentar o de los intereses propios de los niños, y que ellos no pueden darles significado, a estas cosas teóricas que están en un nivel más abstracto en un primer momento. ¿Para qué enseñamos matemáticas? Hay muchas posturas en relación a esto de por qué las matemáticas son importantes, por qué se enseñan, por qué siguen estando en el currículum a pesar de ser unas de las materias que tiene pues más baja eficiencia, en cuanto al desempeño de los niños. Hay gente que nos dirá que las matemáticas tienen un sentido formativo importante y por lo tanto es relevante su aparición en el currículum. Hay gente que nos dirá que es un lenguaje y que se utiliza para resolver distintos tipos de problemas. Hay gente que nos dirá que la matemática se usa para modelar las situaciones de la realidad y por tanto son importantes. Hay gente que nos dirá que, desde el punto de vista estético es un reto. Hay gente que dice cómo no te pueden gustar las matemáticas si son tan hermosas. Dentro de todas estas posturas, en realidad la resolución de problemas juega un papel esencial en cada una de estas posturas. Y enseñamos, matemáticas para utilizarlas en la resolución de problemas. En realidad sí son una herramienta que nos ayuda a modelar situaciones de distintos fenómenos, nos ayuda a entender, los fenómenos de la vida, los fenómenos del mundo real, y por lo tanto nos permite entender el mundo en el que vivimos. Para resolver problemas matemáticos, maestra, usamos modelos. Háblenos de cómo un modelo nos puede llevar a resolver situaciones muy diferentes. Voy a hablar de la suma y la resta. En este caso voy a dar 4 ejemplos distintos en los cuales la operación 4 más 5 igual a 9 va a ser un modelo
que nos permite, digamos, resolver cada una de estas situaciones. El primero, tengo un enunciado verbal del siguiente tipo. Dice, 5 niñas se reportaron con sarampión en la clínica y en total fueron 9 casos de infantes contagiados. ¿Cuántos niños llegaron a la clínica con esa enfermedad? En este caso podemos distinguir dos conjuntos distintos, el de los niños, el de las niñas, y en un nivel más amplio incluye a estos dos como subconjuntos el de personas o el de infantes contagiados con la enfermedad. A la cantidad, por ejemplo, en este caso, la cantidad de niños o la cantidad de niñas, no le estoy haciendo nada. O sea, no hay un aumento o una disminución, digamos, en cuanto a la cantidad. El número de niños y el número de niñas es fijo, y lo que estoy haciendo es una combinación de estos dos subconjuntos, considerándolos en un nivel de abstracción un poco mayor, en el que ya no estoy hablando de niños o de niñas, sino de infantes, que me ubica, digamos, las dos situaciones. Este es un fenómeno. Puedo hablar de esa manera, puedo hablar de muchas cosas en las que yo necesite hacer una combinación. Puedo hablar, por ejemplo, de rosas y de claveles, ¿sí? Y para poderlos de alguna manera combinar, me tendría que referirme, digamos, a flores, o en ese sentido, me modela una serie de situaciones diferentes, ¿verdad? Yo las voy a ubicar bajo el nombre de combinación. Este significado que aparece aquí de la suma es el significado de combinación, en el cual no hay ni un aumento ni una disminución de la cantidad, sino que hay una combinación, ubicándolo, digamos, en una familia más amplia. En el segundo ejemplo, digo, en la pileta azul del acuario de Santa Mónica hay 4 salmonetes y en la pileta roja hay 9. ¿Cuántos hay que agregarle al azul para que ambas piletas tengan el mismo número de salmonetes? En este sentido, es una situación completamente diferente a la anterior. Aquí el significado que aparece, que podemos ver que se resuelve con la misma operación, 4 más 5 igual a 9. El significado de la suma que aparece aquí es el de igualación. Me permite, digamos, igualar a un conjunto en el cual sí voy a hacerle una transformación, digamos, a uno de los dos conjuntos. Voy a transformar uno de los dos conjuntos, voy a aumentar su cantidad para tener, digamos, el mismo número en ambas. Mientras que en el otro no había, digamos, esa transformación en los conjuntos, aquí sí hay. Por lo tanto, son situaciones completamente diferentes. El tercer ejemplo tenemos, en el zoológico de Zacango, una leona dio a luz 4 cachorros. Le van a poner en su jaula 5 más para que los alimente, pues la madre de estos falleció. ¿Cuántos cachorros tendrá que alimentar la leona? Bueno, el significado que aparece aquí de la suma es el significado de cambio. Si voy a hacerle algo a la cantidad de cachorros inicial, va a haber un aumento en esa cantidad, voy a transformar el conjunto con un aumento, digamos, en la cantidad. Por lo tanto, esta situación es completamente diferente a las dos situaciones anteriores, ¿verdad? El número 9, por ejemplo, me determina en este caso cómo quedó el conjunto, el final, la cantidad final. Y el número 5, digamos, es la transformación que le voy a hacer a la cantidad inicial, que era el número de cachorros que tenía la leona al principio. Bueno, esas 3 situaciones ya podemos ver que son diferentes situaciones, con significados de la suma distintos.
Vamos al cuarto significado. Juan tiene 4 peces dorados en su pecera y Pedro tiene 5 más que él. ¿Cuántos peces dorados tiene Pedro? En este caso tampoco le voy a hacer nada al conjunto de los peces de Juan, ni al conjunto de los peces de Pedro, sino simplemente estoy estableciendo una comparación. Por lo tanto, el significado de suma que aparece en esta situación es un significado de comparación. Me permite comparar estos dos conjuntos. Bueno, como pueden verse, estos son 4 significados de la suma completamente distintos. Los 4 se resuelven con la misma operación, 4 más 5 igual a 9, ¿sí? Y ese es el modelo. Es un modelo que me representa estas 4 situaciones completamente diferentes. Ahora, en la perspectiva de la nueva propuesta, ¿cómo se enseña entonces la matemática? Del análisis del diseño curricular de los textos anteriores, lo que vimos es que el tipo de ejemplos que se le ponían a los niños en su mayoría eran ejemplos de estos que llamamos de cambio. Casi todos los problemas estaban dirigidos, digamos, hacia contextualizar el significado de cambio. Lo que se esperaría ahora es que, ahora que estamos más conscientes de que todas estas situaciones están representadas con la misma operación y que el niño va a aprender, digamos, a resolver los problemas si tiene una diversidad de situaciones, si se enfrenta a una diversidad de situaciones, lo que se esperaría es que el maestro le pusiera problemas de varios tipos, teniendo en cuenta que hay situaciones que son más difíciles para los niños. Por ejemplo, la situación de comparación que dijimos de los peces dorados es mucho más difícil que la situación de cambio del zoológico de Zacango, por ejemplo, de la leona. Eso es más difícil y hay niños que a los 11 años todavía no pueden resolver, aunque sea la operación 4 más 5 igual a 9, no puede resolver este tipo de problemas por las relaciones que se establecen entre las cantidades, aunque las cantidades sean, digamos, desde el punto de vista curricular, cantidades muy pequeñas. Pero son las relaciones lo que lo hace difícil. Entonces se propone que los alumnos primero resuelvan problemas con sus propios recursos y después se les enseñe las operaciones convencionales. Nosotros hemos estado trabajando con niños desde preescolar, de 4, 5, 6 y 7 años de edad. Les planteamos situaciones de este estilo que acabamos de mencionar hace rato y tratamos de entender cómo resuelven los problemas. No les damos papel y lápiz en un principio si no lo necesitan. Tenemos ahí material, digamos, concreto. Por ejemplo, si hablamos de jarritos, pues tenemos por ahí jarritos o tenemos palitos a disposición de los niños en caso de que los niños necesiten. Y uno puede, en estas investigaciones, uno ha visto, ¿no?, a los niños muy pequeñitos resolver problemas, los sencillos de cambio, por ejemplo, los de combinación, algunos de igualación que son más sencillos, digamos que cambio e igualación son más sencillos que combinación y comparación. Los resuelven utilizando los deditos, ¿verdad? Y bueno, eso mismo lo han visto en otros países. Al principio nosotros pensábamos que los niños mexicanos podrían resolver los problemas igual que lo hacen en otros países, aunque sean países del primer mundo, ¿verdad? Pero en cuanto a estrategias, de nosotros siempre pensamos que no importaba el lugar en donde se viviera, los niños desarrollan estas mismas estrategias. Y si lo vimos trabajando con niños
en comunidades indígenas, comunidades rurales y comunidades urbanas en 3 estados de la República, niños muy pequeñitos usando sus dedos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les planteábamos, Juan tiene estos 4 jarritos y Pepita vino y le dio estos 5 más cuántos tiene ahora, el niño utilizaba los deditos un poco para llevar el registro en la memoria. Por ejemplo, si decíamos 4 y 5, ¿verdad? Entonces el niño utilizaba los dedos y con los dedos a veces empiezan por el más grande y a veces por el más chico. Ellos eligen, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, si tiene 5, si le dieron 5, y 4 más, y ponían los deditos, 4 deditos, y luego contaban 6, 7, 8 y 9. Y al terminar con el 4º dedo, ya sabían cuál era el resultado. Entonces los dedos ahí le estaban sirviendo para llevar un registro y saber cuándo pararse en el conteo ascendente, en tratar de estar repitiendo la serie numérica. Esta estrategia, el niño no la identifica como una suma, ¿verdad? Es una suma, porque lo que está haciendo es, digamos, agregando 1, y él sabe que al agregar 1 tiene que decir el nombre del siguiente número. Entonces, el niño no la identifica con una suma, aunque nosotros sabemos que en realidad esta acción va a conducir al concepto de suma, al modelito que se utiliza, digamos, para resolver todos estos problemas. Bueno, él está usando ahí, no está usando, digamos, la comunicación gráfica para decirme cómo resolvió el problema, sino está utilizando todavía su propio cuerpo para razonar y resolver el problema. Esto nosotros lo hemos llamado, bueno, se conoce así en la literatura internacional como estrategias informales de los niños, porque está basada en una matemática informal que uno va desarrollando en la interacción con el medio. Y no es la matemática formal. La ruptura viene en el momento en el que imponemos una simbolización, pero que la escuela sí tiene obligación de llegar a esa simbolización y esa matemática formal. Entonces, también hay un proceso en el cual el niño se va apropiando de los símbolos matemáticos para representar sus ideas y de las formas en cómo esos símbolos se combinan. Y eso es un proceso también lento, ¿sí? Que tenemos que tener paciencia y que sí le tenemos que dejar al niño en una primera instancia el que él trate de comunicarnos por escrito, ya sea que le vaya a mandar, digamos, una cartita a un compañero que esté en el otro salón para decirle cómo resolvió este problema y dejarlo que él mismo en una primera instancia invente sus formas gráficas de comunicar y que luego se enfrente a que no todo mundo se las entiende, para que finalmente lleguemos a esta necesidad de que necesitamos un lenguaje común para podernos comunicar. ¿En qué momento es pertinente introducir el modelo convencional para resolver problemas? Yo creo que se tiene que ir dando paralelamente, ¿sí? No hay desafortunadamente en esto no hay como la llave de oro que sirve para abrir todas las puertas en el momento en el que sea necesario, sino que pues nuestros maestros van a tener que ver de si en este momento el niño pudo manejar los símbolos de manera apropiada. Depende mucho del grupo que tengamos, de la experiencia que tengan los niños. Y pues sí, él va a tener que ir mediando, digamos, conociendo cuáles son las capacidades de los niños en determinado momento, cómo poder ir introduciendo paulatinamente, digamos, estos niveles más sofisticados de simbolización. ¿Qué
qué ejercicios o qué actividades pueden llevarnos a ayudar a los niños a que puedan identificar las situaciones de combinación, de comparación, de cambio, de las que usted hablaba. Que el maestro le proporcione a los niños estas distintas actividades, distintas situaciones. La idea no es que el niño diga, mira, este problema es de cambio. Finalmente sí queremos que diga, este problema es de suma, ¿verdad? Y lo que tengo que hacer es sumar, porque ese es el modelo final al que queremos llegar y la función que tiene que tener la escuela. Yo no quiero que el niño diga, mira, este es de cambio, por lo tanto tengo que sumar, o que se haga énfasis, digamos, sobre esas cosas, porque pasa, digamos, con un poquito la propuesta anterior de la matemática estructural, en donde se hacía demasiado énfasis sobre el nombre de las propiedades, propiedad distributiva, propiedad conmutativa de la suma, etcétera. Era el énfasis sobre el nombre. Los niños podían usar las propiedades distributivas, la propiedad conmutativa, la podían usar. Sin embargo, el énfasis estaba dado sobre los nombres. Entonces, de aquí no queremos que el niño de alguna manera me diga, este es de comparación, este es de cambio, este es de igualación. El niño va a entender que son significados diferentes cuando él logre de alguna manera decir, mira, el problema de los niños y las niñas del sarampión se resuelve con la misma operación que se resuelve el del acuario de Santa Mónica, que se resuelve el del zoológico de Zacango, o que se resuelve el de los peces dorados. ¿Esto requerirá de parte del maestro una actitud más personalizada? Yo creo que el aspecto individualizado y personalizado de la enseñanza siempre es el mismo, digamos. Hay maneras de organizarse, por ejemplo, haciendo grupos, equipos en donde los niños traten de resolver un problema, virtiendo sus diferentes ideas para resolverlo, discutiendo sobre las formas, y que después se haga una confrontación ante el grupo de cómo lo resolvieron, a qué acuerdo llegaron un equipo, cómo lo resolvieron los otros, cuáles son las diferencias entre una manera de resolverlo y otra. O sea, debe haber como más participación de los niños. El maestro debe tomar una actitud más de coordinar el trabajo de los niños, puntualizar, enfatizar algunas cosas y dejar que los niños propongan sus formas de resolverlo. Bueno, la enseñanza, digamos, lo que podríamos llamar la enseñanza tradicional, es que el maestro diga, este problema se resuelve de esta manera y ahora les dejo 20 problemas que se resuelven de esta misma manera, ¿no? Sino, bueno, aquí está planteado un problema, una situación problemática. Muchas cabezas piensan más que una, entonces vamos a ver cuáles son las ideas que tiene Juan, las que tiene María, vamos a ver cómo resolver, digamos, este problema. Si lo hacemos por equipos, después ver cómo lo resolvieron entre todos y ver las diferencias y las analogías y si esto se puede representar de la misma manera, ¿no? Es un trabajo un poco más complejo que el que actualmente hacemos porque sí se requiere de mucha atención. ¿Quisiera usted ejemplificarnos con un billetito de lotería los diferentes significados que adquiere un número de acuerdo
a la posición que ocupan dentro de ese trocito de papel. En un simple billete de la lotería el número aparece con distintos significados. Por ejemplo, ahorita tengo el del martes 9 de noviembre de 1993. Aquí aparecen en ese simple enunciado dos números, 1993 y 9. Estos dos números, digamos, que aparecen aquí, están asociados con el contexto, el significado de medida, porque están asociados a la medición del tiempo, ¿verdad? Entonces aquí el número 9 y el 1993 aparecen en ese sentido asociados a la medición del tiempo. Por lo tanto, su significado es de medida. Sin embargo, por ejemplo, para identificar este billetito, ¿verdad? Tengo el número 12.813, primera serie. Primera serie, 19, ¿verdad? Lo que me hacen es identificarme este boletito como único. O sea, es un código que por un lado me permite decir que este boletito tiene esas características. Pero por otro lado, el 12.813 también de alguna manera está asociado con un significado cardinal. El significado cardinal de cuántos billetes se emiten, y por lo tanto este es uno de tantos billetes. Aquí dice que se emiten 50,000 billetes, hay una emisión de 50,000 billetes, entonces este representa el 12.813. Si los formáramos, digamos, en orden, este ocuparía esa posición. Por otro lado, dice 19, entonces el significado que aparece aquí es un significado fraccionario, ¿verdad? Es la fracción 20, está dividido en 20 partes, ¿verdad? Y es la 19. El 19 aparece con un significado ordinal. Entonces, como ve, el 3, digamos, que aparece aquí, que dice 3 pesos, también está asociado con un significado de medida, porque está asociado al sistema monetario, que es una medida del valor asignado, digamos, a este. Igual dice el premio mayor, 600,000 pesos, también de alguna manera está asociado a una cantidad determinada, que puede ser con un significado cardinal, que me dice el monto de una cantidad, o con un significado de medida, porque está asignado, digamos, a un valor que le estoy asociando al premio. Y finalmente atrás, por ejemplo, dice 15.832 premios y reintegros. Esto me está diciendo, de alguna manera, me clasifica un conjunto. Hay una clasificación ahí en el que me dice, hay un premio de 600,000 pesos, 6 premios de 6,000 pesos, en fin, nos está clasificando, asignando una clasificación a un conjunto y nos dice qué cantidad de premios hay con esas características. Maestra Olimpia Figueras, ya para despedirnos, ¿quisiera usted hacer alguna sugerencia o algún comentario para los maestros que nos escuchan? Tratar de mejorar cada día, plantearnos, digamos, nosotros como profesores, que eso es algo que la mayoría hacemos, ¿no? El tratar de buscar situaciones diferentes para ejemplificar nuestras clases, haber reflexionado un poquito antes sobre qué es lo que le vamos a proponer a los niños, buscar las situaciones que creemos que son las situaciones más apropiadas. Todo es cuestión de ensayar y probar, como siempre lo han hecho los maestros, ¿no? Como siempre lo hemos hecho todos, el probar nuevos caminos que traten de hacerles más accesible, digamos, la matemática a los niños. O sea, sí es cierto que no hay que darle tanto énfasis a la simbolización, pero también es cierto que la necesitamos, ¿verdad? El buscar estos puntos medios entre cuándo introducir significados, cuándo dejar que los niños utilicen sus estrategias informales y cuándo introducir la matemática formal, estas son las cosas que el maestro tendrá que decir en el momento en el que esté trabajando en el aula. Maestra Olimpia Figueras, muchas gracias por su colaboración. Controles técnicos, David Tapia.
Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.